Hola y bienvenido a un nuevo video de Vena Digital donde hablamos acerca de la creación de contenido. El día de hoy he preparado un video algo importante, diría yo, de cosas que son realmente importantes a la hora de comenzar a crear contenidos. Y seguramente estarás pensando que te voy a hablar de la definición del nicho, la definición de los formatos o de las redes sociales en las que vas a empezar a crear contenido. Pero no te voy a hablar de eso, te voy a hablar de cosas que me parecen más importantes todavía y que hacen parte de ese proceso inicial que tenemos como creadores de contenido, como esas definiciones que hacemos o incluso de esas actividades que vamos incorporando en nuestro día a día como creadores. Entonces de eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy y para eso obviamente traje mi pizarra para pues nada, que todo sea mucho más entendible y de esa manera pues a mí, perdón, me fluye más, ¿ok? Entonces vamos a hablar de lo verdaderamente importante, voy a poner por acá, importante al crear contenido. ¿Listo? Crear contenido. Vamos a hablar de estas cosas. Cuando digo lo verdaderamente importante, no estoy diciendo que todo lo que hacemos de definición de nicho, de selección de formatos y demás no lo sea, sino que me parece que hay cosas que nosotros incorporamos en ese día a día que suelen ser mucho más importantes y con las cuales de hecho debemos tener mucho más cuidado. Entonces, la primera y más importante de todas, creería yo, en este proceso en el que yo he ido, es que debemos permitirnos ser principiantes. Y esto puede ser, un tema de mucha discusión porque muchas veces nosotros estamos buscando todo el tiempo de alguna manera ser muy buenos, crear grandes contenidos y destacar en los primeros 3 meses. Sin embargo, debemos ser conscientes que estamos en un proceso en donde arrancamos de ceros y tenemos que comenzar a crecer, ¿ok? Eso significa que nosotros al empezar aquí en esta base, pues somos principiantes y definitivamente no nos las sabemos todas. A mí, por ejemplo, me pasó algo muy curioso y es que yo vengo del mundo del marketing digital, en donde se supone que trabajamos con redes sociales todo el tiempo, ¿cierto? Y yo creí que al entrar al mundo de la creación de contenido desde la marca personal, pues para mí todo iba a ser mucho más fácil porque conocía cómo funcionaba el marketing digital y de alguna manera el mundo de las redes sociales. Sin embargo, empecé a crear contenido y me di cuenta que las cosas no eran así y que este es un mundo completamente diferente. Un mundo en el que me tengo que dar a la tarea de llamar a mi humildad y a mi reaprender o reaprendizaje, ¿cierto? Olvidar todo esto que yo había concebido como conocimiento, porque muchas veces tenemos historias pasadas, costumbres pasadas, mitos pasados, entonces tenía que olvidar todo eso y empezar mi camino de cero e ir consiguiendo conocimiento poco a poco con cada uno de los contenidos que iba haciendo o que incluso pues que voy haciendo, porque este modelo de aprendizaje pues finalmente nunca termina, no solamente porque las redes sociales se están actualizando constantemente, sino también pues porque finalmente como seres humanos no nos las sabemos todas en ningún momento de nuestra vida. Entonces lo primero es esto, permitirnos ser principiantes y eso va de cara a todo, no solamente de manejar la humildad y saber que tenemos que aprender y que incluso a veces aprendemos de personas que consideramos de alguna manera profesionalmente sin tanta experiencia a través de los años. Digo esto porque vemos que hoy en día las personas más expertas en redes sociales quizás son aquellas más jóvenes. Entonces, nada, no importa si tiene 20, si tiene 19, si tiene 24 y tú tienes 40, hay que aprender de estas personas y pues para eso hay que tener humildad, ¿cierto? Entonces, primero eso. Y segundo, pues porque al permitirnos ser principiantes, nos vamos a sentir mucho más cómodos en este proceso de creación de contenido. Vamos a, de alguna manera, a darnos muchas más libertades
en cuanto a equivocarnos, en cuanto a tener que esforzarnos más para sacar un buen contenido, pero también significa que nos vamos a empezar a reconocer y a alegrar por los logros, por más pequeños que estos sean. Si a un contenido le va mejor que a otro, aunque ese contenido no se haga viral, pues también es completamente válido darnos ese reconocimiento, ser todo oídos, escuchar todo el tiempo lo que otros nos dicen, claramente sabiéndolo filtrar, pero estando en todo momento en ese mood, de alguna manera, de aprendizaje. Este tema de ser principiantes viene con algo muy particular y es que nos exige a ser constantes. Y esto es lo más difícil de toda la creación de contenido, porque tenemos que ser constantes incluso cuando, voy a ponerlo por acá, no tenemos resultados. Incluso, por eso es el mayor reto y por eso no es fácil y por eso la gran mayoría de personas abandonan, porque tenemos que ser constantes incluso cuando no tenemos resultados. Y aquí es muy importante que apliquemos otra cosa. Este tema de permitirnos ser principiantes lo leí de un libro que se llama El camino del artista, por si se lo quieren leer. Y esto que les voy a leer, que les voy a decir ahorita, también es del camino del artista. Y es, tenemos que ser constantes, tenemos que, al ser principiantes, tenemos el reto de ser constantes, aun cuando no tenemos resultados. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que al no tener resultados, nos tenemos que enfocar en acumular. En este libro que está por acá, esto también es de por acá, dice acumular páginas. En nuestro caso es acumular videos, acumular episodios, ¿cierto? Todo lo que es de creación de contenido. Es acumular páginas en vez, por acá, y no juicios sobre ti mismo. Juicios sobre ti mismo. De alguna manera, esto que hay por acá es la consecución, esto que estoy subrayando, es la consecución de ser constantes permitiéndonos ser principiantes. ¿Por qué? Recuerden, somos constantes aunque no tengamos resultados. Y si un contenido, por más esfuerzo, por más horas que les pongamos, por más que creamos antes de publicarlo que tiene potencial, pero no le va bien, nosotros debemos seguir adelante siempre, sin tener resultados, acumulando páginas, en este caso videos, episodios, reels, lo que sea, acumulando experiencia, eso sí, pero rechazando los juicios que tenemos sobre nosotros mismos. Porque aquí es donde está el error. Como no nos damos el permiso de ser principiantes, creemos que nuestros contenidos tienen que tener grandes resultados y que somos unos grandes profesionales en la creación de contenido y que no tenemos nada que aprender, o peor aún, empezamos a decirnos que no somos buenos, que no sabemos grabar, que no sabemos editar, que no sabemos hablarle a la cámara. Entonces, ojito, ese es el primer punto, ser principiantes de lo verdaderamente importante al crear contenidos. Bueno, entonces, el segundo punto que debemos tener en cuenta, o cosas verdaderamente importantes cuando iniciamos en este camino de la creación de contenido, es no esperar resultados que no vamos a tener. Entonces, no esperemos resultados. Voy a ponerlo así nomás. No esperemos resultados. Y esto de alguna manera, voy a ponerle, este es el 1 por acá. Y este es el 2. Ok, entonces, no esperemos resultados que no vamos a tener. ¿Qué significa esto? Ay, se me cayó por acá el lapicero. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos que como empezamos a crear contenidos, pues no solamente vamos a empezar de la noche a la mañana a crecer en seguidores. Crecer en seguidores, que son las famosas K, 10.000K, 100.000K, 20.000K, ¿cierto? O que empezamos a crear una comunidad. Crear comunidad. Y creemos que al ser, de alguna manera, creadores de contenido, cuando abrimos nuestras cuentas, las personas van a conectar con nosotros de manera inmediata. Y eso no va a pasar así. Y esto no pasa así no porque necesariamente nosotros no tengamos
como de alguna manera esa chispa que se requiere para conectar con las audiencias de una manera rápida, sino porque cuando nosotros empezamos a crear contenido, las personas todavía no alcanzan a identificar bien cuál es nuestra oferta. Es por eso que nosotros debemos darnos un tiempo en esa constancia que hablamos de ese primer punto, del darnos permiso para ser principiantes, para poder irle mostrando poco a poco, ir apareciendo en la navegación de los usuarios poco a poco hasta que por fin descifren cuál es nuestra oferta de valor, si les caemos bien, si les caemos mal, y empezar a partir de ahí a generar esa confianza, a generar esa relación. Por eso los resultados más importantes, que no son los de viralidad, sino son los de la construcción de una comunidad sólida que crea en ti como creador, no pueden esperarse de manera inmediata, porque nosotros es con el tiempo con lo que finalmente logramos construir relaciones que realmente valgan la pena. Además, es muy posible que nosotros comencemos por acá, voy a ponerlo por acá, nosotros comencemos por acá con un nicho y a medida que vamos creando contenido, ese nicho vaya encontrando, este es el nicho, ese nicho vaya encontrando variaciones y a medida que nosotros nos vamos adaptando a esos nichos, vamos encontrando con qué realmente me siento cómodo y con qué no. Tengo otro video en donde hablo precisamente de eso, de la elección del nicho, de qué vamos a hablar y qué vamos a crear contenido. Se los voy a dejar en las tarjetas de este video. Pero entonces aquí es muy normal que nosotros empecemos a variar. Un día nos vamos por acá, otro día nos vamos por acá, otro día por acá. Este proceso es completamente normal porque también al crear contenidos nosotros vivimos en un proceso de búsqueda, de entender qué nos funciona más, con qué nos sentimos más cómodos, con qué somos más fluidos, en qué realmente de alguna manera somos más expertos o conocemos tanto de un tema que realmente nos fluye hablar sobre eso. Entonces, claro, en esa búsqueda pues vamos a estar pasando, quizá no de nicho en nicho, es decir, no voy a pasar de maquillaje a deporte, ¿cierto? Pero sí es posible que yo, por ejemplo, pase por acá de, qué sé yo, entrenamientos de fuerza, empiece a hablar de pronto de dietas deportivas y por aquí hable de bicicleta, ¿cierto? Esto puede llegar a pasar. Entonces, y esto puede pasar al inicio, ¿cierto? Que yo empiece a ir variando. Entonces, si esto llega a pasar, pues claramente las personas que me van a ir siguiendo, pues hay unas que se van a ir, hay otras que se van a quedar, otras que van a empezar a llegar nuevas, pero todo esto es parte normal de ese proceso. Por eso, de alguna manera, recomendación es que al inicio, no te pongas metas de números, es decir, no te pongas metas de quiero o mejor voy a llegar a 10,000 seguidores en un mes, a 100,000 seguidores. Yo entiendo que esto es muy común en las redes sociales, es muy famoso, a la gente le encantan estos números que por lo general terminan en K, pero realmente si tú estás buscando crear una comunidad sólida, quieres vivir de esto, quieres hacerlo de manera profesional, pues el número sí es relevante, pero en un principio puede esperar y más bien enfocarte en tu desarrollo profesional como creador, en el ir variando de contenidos para hacer descubrimientos sobre ti mismo y sobre los contenidos que quieres crear, más allá de estar pensando en, no sé, en 3 meses tengo que llegar a 100,000. Tú al principio no tienes ninguna necesidad de monetización, por lo menos con tu comunidad más seria. Para eso existen otros métodos como las reacciones en Facebook, en TikTok y demás. Pero en esto, que es una comunidad, que es tu marca personal o la marca personal de tu negocio, perdón, o tu emprendimiento, la presencia digital de tu emprendimiento, pues finalmente es tomarte el proceso paso a paso. Y en esta primera instancia es mucho más importante definir tu esencia de marca en digital, cómo eres, cómo son tus contenidos, cómo son tus formatos, si tienes algún tipo de seriado en cuanto a los contenidos, de qué nichos o sobre qué nichos hablas y sobre ese nicho, sobre qué tipos de contenido, sobre qué subtemas, por decirlo de alguna manera. Más allá de decir, no, yo simplemente voy a llegar a 100,000 seguidores en 6 meses. Si quisieras de alguna manera ponerte alguna meta, mi sugerencia sería una meta más relacionada a la cantidad de contenidos a producir, ¿cierto?
Estas sí son metas importantes, ¿cierto? Porque cuando estás empezando a crear contenido, no es lo mismo crear, por ejemplo, un video en YouTube al mes al crear uno o dos a la semana, ¿cierto? También en ese video que les conté que tengo, hablo sobre que una de las cosas indispensables en el momento de crear contenido es definir lo que estamos dispuestos a invertir, y ahí me refiero particularmente a la inversión en tiempo, en dedicación de producción. También, pues te lo pongo por acá. Pero entonces nada, ¿cierto? Entonces más bien yo me pondría en cuanto a objetivos, no resultados, de cara a números que no dependan de mí, porque al final van a depender de los algoritmos, de las plataformas y de los usuarios, sino metas o resultados que sí tengan que ver conmigo, y en este caso puntual puede ser un tema de cantidad o de calidad. Quiero ir mejorando en cada video un 1%, quiero ya no tener uno al mes, sino tener 3 o 4 al mes, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de resultados o de metas y objetivos que te recomiendo trazar en un principio, y no enfocarte en los números que, importante, no dependen de ti. El cuarto punto, voy para el tercero. El tercer punto para mí es de los más importantes, porque me pasó y porque siento que al final pues, no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a muchos otros creadores, ¿ok? Estoy hablando de los referentes que encontramos, de otros referentes creadores, ¿ok? Y aquí el punto es el siguiente. Sí debemos encontrar referentes, ¿cierto? Encontrar referentes. Pero, muy importante, aquí, en cuanto a encontrar referentes, debemos encontrarlos, ¿cierto? Pero no quedarnos ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando estamos empezando a crear contenido, empezamos a darnos cuenta que hay muchas personas que nos inspiran, hay personas que tienen un estilo similar al nuestro, el cual nosotros quisiéramos parecernos, o que hay formatos que nos gustan que quisiéramos hacer y demás. Y empezamos a consumir esto es muy común, contenido tras contenido, ¿ok? Contenido tras referente, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro, ya no seguimos a 4, sino que seguimos a 12 personas, y a todos los escuchamos y a todos los vemos. ¿Y qué está pasando aquí? Estamos dejando de hacer por ver, ponerlo aquí en rojo, de hacer por ver. Y no hay peor delito que esto, porque nosotros al principio lo que tenemos que adquirir es experiencia. Y eso solo se consigue haciendo, ¿ok? Esto es lo que nosotros necesitamos ahorita. ¿Hacer qué? Guión tras guión, edición, ¿qué le pasó a esto? Edición tras edición, grabación tras grabación, ¿ok? Nosotros debemos enfocarnos acá. Pero ojito, yo no estoy diciendo que tener referentes sea malo. De hecho, yo hoy en día tengo diferentes referentes. Tengo uno para todo el lado tecnológico, pues todo lo que es tecnología, mi producción de contenidos tech, también de la creación de contenidos, ¿cierto? Tengo unos cuantos creadores en cada uno de estos campos. Pero a mí me pasó al principio, y es posible que a ti también te pase, y es que como estás empezando, quieres ver cómo lo hacen los otros. Y eso se convierte en un círculo vicioso en el que ves un contenido, terminas viendo otro, pasas a otro, y el tiempo que tienes para crear contenidos, ¿cierto? Te lo vas acá llevar en consumir un contenido tras otro, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos es hacer. Entonces, sí a los referentes, ¿cierto? Pero en, 2 horas a la semana. O sea, no vayas a dedicar mucho tiempo al consumo de videos de otro. Porque esto, ojo, no solamente te resta tiempo para hacer lo que sí tienes que hacer al principio, que es hacer, sino que adicional te va a poner en un tema muy complejo, que es el de compararte. Y esto es lo peor, porque recuerden que nosotros como creadores somos finalmente principiantes y debemos valorarnos como principiantes. Y yo estoy segura
que si ustedes están comenzando, pues un referente de ustedes no necesariamente va a ser un creador de contenidos que lleve el mismo tiempo produciendo contenido que ustedes, sino que seguramente va a ser una persona que esté unos pasos más avanzados. Entonces, claramente vas a comenzar a compararte, a ver el por qué graba así, la imagen por qué le queda así, el audio por qué le queda así, porque el peor de todos, porque tiene más vistas, cómo hace para que lleguen las vistas, cómo es que... Entonces, claro, ¿qué pasa? Está bien analizar, ¿cierto? Está bien ver cómo lo hacen otros, pero no hacer eso todo el tiempo, pues porque finalmente lo que termina pasando es que nosotros dejamos de hacer, que es lo más importante al principio, porque estamos buscando coger experiencia y nos la pasamos viendo contenidos de otros. A mí hay una frase, voy a borrar esto por acá, hay una frase que me recuerda mucho esto que les estoy hablando, y es básicamente que cuando empezamos en ese círculo vicioso de consumir y consumir contenido de nuestros referentes, lo que termina pasando es una parálisis por análisis. O sea, consumimos tanto, queremos investigar tanto a otros, queremos ver cómo lo hacen otros, que terminamos paralizando nuestra producción porque nos metemos en ese círculo de consumo. Entonces, pues nada, ese es el tercer punto. Yo acá puse disque el cuarto, pero realmente es el cuarto punto de encontrar referentes, sí, pero no quedarnos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Producir más, ¿cierto? Producir más que ver contenidos de otros, ¿ok? No importa si no nos queda igual, no importa, porque nosotros reconocemos y aceptamos que somos principiantes, ¿ok? Vamos entonces con, ahora sí, el punto número 4, ¿ok? Este es el tercero, por acá. Vámonos con el punto 4, que de alguna manera también está relacionado con este punto número 3. Este es el cuarto. Y es que nosotros de ahora en adelante, o desde que empezamos a crear contenido en redes sociales, y pues en cualquier formato que sea, nosotros tenemos que pasar de ver contenidos, o sea, de consumidores, acá es literal consumidores, a analizarlos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Ojo que esto no es diferente a esto. No significa acá que no volvamos a ver contenidos de otros, no, significa que lo hagamos con mesura. Y en este punto de acá, lo que vamos a hacer es así a ver contenidos, sí a tener referentes, pero lo que vamos a hacer es cambiar la percepción o el foco. Yo no sé cuál es la palabra correcta, pero esta es la que se me ocurre. Percepción o el foco con el que miramos ese contenido, ¿ok? Entonces no simplemente, olvídense ya simplemente de poner en el iPad o en el computador un podcast sonando o un video de YouTube sonando. Cuando decidan consumir contenido, pues háganlo de manera consciente. ¿Para qué? Para que vean maneras de edición, ¿cierto? O sea, ya vamos a ser una persona que está analizando los contenidos que ve sus creadores, qué transiciones usan, qué efectos, el tema de cómo manejan el color, ¿cierto? Otro tema, por ejemplo, formatos y planos. Ya no sean un solo consumidor de Reels en TikTok y en Instagram, ¿no? Cuando estén viendo, miren si es un formato de cuánto tiempo dura ese contenido, ese Reel, si tiene subtítulos, aquí está el muñequito, los subtítulos los tiene en la parte de arriba, en la del medio o en la parte más arriba. ¿Qué planos usan? Siempre está la persona en plano general o a veces tenemos acá un plano más detallado o un plano medio, por ejemplo, cómo son las variaciones de esos planos a medida que vamos consumiendo los contenidos. Esto es como si tuviéramos una biblioteca en la cabeza en donde empezáramos a aprender de lo que vemos y almacenar lo que nos parece importante. Una recomendación, si ustedes tienen algún referente de plano, de iluminación, de transición, de efecto, de manera en que ponen los subtítulos. Otra cosa, por ejemplo, analizar el ambiente sonoro, ¿cierto? En el nicho para el que ustedes trabajan es normal que mientras estén hablando haya una música de fondo o hayan efectos sonoros a medida que pasan ciertos acontecimientos, analizar ese tipo de cosas. Entonces, y con esto pueden, por ejemplo, una recomendación que no tenía planeada decirlas, pero aquí se las va, es que ustedes construyan un banco personal de referentes.
de referentes. Entonces ustedes, por ejemplo, ven por acá un reel que les gustó por la manera en que manejaban los planos, pues la idea es que ustedes pues lo guarden en un lugar adecuado para gestionar el conocimiento y la información al que cuando ustedes estén haciendo sus contenidos, pues ustedes puedan acudir y visitarlo. Yo lo hago en mi cerebro digital. Cerebro digital. Ahí almaceno todas mis ideas en cuanto a referentes de contenido. Si ustedes quieren, aprovecho y hago la cuña, tener o aprender a construir un cerebro digital, yo tengo una clase que se las voy a dejar en el link en la descripción, pues para que vayan y vean esa clase y pues aprendan a construir ese cerebro digital, ¿ok? Pero bueno, a lo que iba entonces es, ya, vamos a pasar de ver contenidos para comenzar a analizarlos, ¿ok? Lo mismo, la duración, la descripción, si es un video en YouTube, o el caption, si es un reel en Instagram. Muy importante, ojalá estos análisis los hagan ¿de qué? De contenidos que ustedes vean, del nicho en el que ustedes se encuentren y muy importante de creadores a los que les ya esté yendo bien, que ya estén posicionados. ¿Por qué? Pues porque finalmente es de los que lo hacen mejor, de quienes pues podemos aprender, ¿cierto? Entonces, eso es el número 4, que es ya no vamos a ver contenido, sino que vamos a analizarlo haciendo un cambio de percepción. Ya no somos simples consumidores. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Cuando empiezas en el mundo de la creación de contenido, tú dejas de ser un simple creador y te conviertes en una persona que en todo el tiempo está generando ideas y que todo el tiempo el contenido que recibe, todo el tiempo el contenido que lo impacta, se convierte en un insumo en el cual él puede analizar. Es algo así como, yo no sé si ustedes han tenido personas cercanas que estudien o hayan estudiado cine y ya cuando van a cine con ellas, ya la persona empieza a contar el número de planos, a ver, ya empieza a hablar del director, ya empieza a hablar de la iluminación, del tipo de narrativas que fueron usadas y demás. Eso mismo tiene que empezar a pasar, pero con la creación de contenidos. Cada vez que ustedes vean un reel, sobre todo los que a ustedes les llaman la atención, ¿por qué me llamó la atención? ¿Qué tenía de diferente ese reel para que yo me quedara y no siguiera navegando o haciendo scroll down? Era la fuente, era el ambiente sonoro, eran los planos que iban variando del creador, ¿cierto? Entonces, eso es completamente importante al iniciar. Bueno, vamos con el quinto, o mejor, la quinta cosa que a mí me parece importante en el momento de iniciar a crear contenidos. Esa quinta cosa es una cosa que no les aplica a todos, pero que si a ti te aplica, pues aquí va mi recomendación. Y es la definición del nicho. Ay, voy a borrar por acá. No les voy a decir cómo definir el nicho, ¿ok? Ni mucho menos, pues. Lo que voy a hacer en este caso, definir el nicho. ¿Qué pasa con esto? Digamos que cuando tú empiezas a crear contenido, y lo dije al principio de este video, lo primero que buscamos siempre es decir, ay, ¿de qué voy a hablar? Que incluso es una de mis recomendaciones en el video que les estoy recomendando, pero está bien, ¿cierto? Preguntarnos, ¿de qué? ¿Cierto? ¿De qué es lo que voy a hablar yo? Yo en el video anterior les decía de marketing, de tecnología, de creación de contenido. Esos son mis nichos, ¿cierto? Si tú esto no lo tienes tan claro, ojo que por eso digo que este punto no aplica para todos, porque por ejemplo, yo tengo una hermana que es psicóloga y sé que ella no va a hablar de cocina, porque ella va a hablar de su nicho. Tengo otra hermana que es maquilladora, ella no va a hablar de tecnología, porque ella tiene claro su nicho. Pero en el caso en el que tú no tengas claro tu nicho y tú digas, bueno, yo tengo varias habilidades, ¿cierto? Tengo conocimiento en diferentes cosas, tengo que definir de qué voy a hablar, pero al final no me decido por ninguno porque o no me considero lo suficientemente experto o porque no he tomado la decisión final. Aquí mi recomendación particular es algo muy espiritual, de hecho, y es que, voy a ponerlo en rojo, que es que te observes. Y aquí no te estoy diciendo claramente que vayas y te pongas frente a un espejo, pero aunque si lo quieres hacer así, está bien, sino que te observes. Primero, ¿qué es lo que te apasiona? En la creación de contenidos tenemos la posibilidad de hacer sobre
o hablar o producir sobre lo que realmente nos apasiona. No tenemos que elegir ser ingenieros porque eso fue lo que estudiamos. De hecho, me llamó mucho la atención en estos días un creador de contenido que se dedica a hacer Legos, pero su profesión real es ser ingeniero o es ingeniería. Entonces vean que él pudo muy bien ponerse a hablar de ingeniería, de planos, de software para la ingeniería y demás, pero él dijo, no, yo voy a hacer contenidos sobre lo que me apasiona. Conozco al famoso Ali Abdaal, que se los he mencionado, Abdaal, un caso más extraño todavía, un médico que empezó a generar contenido de productividad, súper recomendado si no lo siguen, ¿cierto? Dejó la medicina y dijo, no, a mí lo que me apasiona es esto. Y se dedicó a YouTube y hoy es uno de los youtubers más grandes a nivel mundial. Entonces, lo primero es eso, no te sesgues, es decir, no porque tú eres enfermera o porque tú eres un entrenador físico, no sobre eso que quieras o tengas mejor que generar contenido. Lo vas a hacer y esa es la oportunidad de lo que nos permite, o esto es lo bueno, lo que nos permite ser creadores de contenido, es seguir la pasión. Porque seguramente hay muchas otras personas en el mundo que también les apasiona y están dispuestos a invertir su tiempo en esa pasión, viéndote a ti. Entonces, acá lo que nos apasiona. Primero, que observes eso. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? A mí, por ejemplo, un nicho que me podría mover es el gaming. Me apasionan los videojuegos, las consolas. Sin embargo, yo aquí tengo que ser sincera y siento que no soy muy buena jugando. O sea, me gustan mucho los videojuegos y demás, pero pues siento que no soy la mejor jugadora del mundo. Entonces, digamos que por eso yo tomé en algún momento de mi vida la decisión de yo no voy a hacer contenido de gaming, ¿ok? Y además porque yo sí estaba pensando en monetizar y pues porque ese nicho no me pareció tan chévere para monetizarlo. Pero a lo que iba es que primero observarnos sobre qué nos apasiona y revisar, ¿por qué no?, qué contenidos o qué creadores están generando contenido sobre eso que los apasiona. Vean, desde construir Legos, qué sé yo, Legos, hablar de historia del arte. Ustedes no creerían, pero eso tiene historia del arte. Me apasiona la historia del arte o la historia de Egipto. En fin, o sea, de cuánta cosa haya o se pueda crear una pasión, hay creadores de contenido. Entonces, pues hasta de novelas. Me encanta hablar de novelas y esto es súper charro. Me encanta hablar de novelas de televisión antiguas. Pues hay canales en los que uno puede empezar a crear contenido alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, nada, lo primero es observarse qué es lo que te apasiona. Y también, si no logras, pues como definirte acá, es que empieces a identificar qué contenidos son los que tú consumes cuando tienes tiempo. Por ahí, esto te puede dar pistas de qué es la pasión o qué es lo que te apasiona. Si tú estás, por ejemplo, tienes 15 minutos entre una reunión y la otra y te pones a ver artículos de tecnología, reviews, o te pones a ver recetas de cocina, o te pones a ver construcciones en carpintería, si tú empiezas a identificar esas cosas, es posible que llegues a ese nicho en el que quieres empezar a crear contenido desde la pasión. Entonces, como les dije, esto, más que un paso necesario, es una recomendación porque sí, claramente hay que definir un nicho, pero es una recomendación para quienes de alguna manera no han encontrado pues esa manera o ese nicho con el cual se conectan o no lo han definido y están saltando entre un nicho y otro. Entonces me parece que finalmente esto es una buena manera de empezar a identificar. La primera variable es la observación y la segunda es la identificación, ¿ok? Y vamos ahora con el sexto punto de lo verdaderamente importante al crear contenido. Bueno, y aquí vamos con un punto, como les dije, es el sexto, que es muy importante, porque es el que nos va a permitir hacer progresos en el tiempo. Y ese punto es el sexto, que hace referencia a mejorar un 1% en cada contenido. Y sí, aquí lo que les estoy diciendo es que si bien
como somos principiantes, no tenemos que hacer un contenido perfecto ni esperar a hacerlo para empezar a publicar nuestros contenidos. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es que en cada nuevo contenido que hagamos, pues hagamos algo mejor. ¿Y cómo se logra esto? Es súper fácil. Digamos que ustedes están por acá creando sus contenidos, ¿ok? Están por acá y esto es un reel. Y ese es el reel de hoy. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes lo que tienen que hacer es ver este reel, lo tienen que ver y ya enseguida les digo por qué lo subrayo, o este episodio del podcast, lo tienen que ver, lo tienen que escuchar y mañana o en 3 días que vayan a crear el nuevo contenido, ponerse una meta de eso que vieron, cómo lo pueden mejorar. Entonces ustedes van a decir en este reel, ay, ¿sabes qué? Voy a mejorar los subtítulos. Como puse los subtítulos, me parece que en este se pierden, no se ven, no son legibles. Ya, listo, lo lanzamos. Entonces mejoramos los subtítulos. Volvemos al mismo proceso. ¿Qué es el mismo proceso? Vemos el reel y para el próximo video nos ponemos una meta de mejora. En este caso, ¿cuál va a ser? El audio. Ok, entonces, ¿cómo mejoro el audio de mis contenidos? Ay, me compro un micro. No tiene que ser el más profesional ni el más caro, no. O, ¿por qué no? No tengo dinero para el micro. Voy a mejorar el audio con Adobe Podcast, que es un software. Adobe Podcast. ¿Cierto? Ok, entonces, ya acá me di cuenta que los subtítulos no se veían. Vi el contenido, me vi a mí mismo, me escuché a mí mismo. Aquí en este segundo mejoré los subtítulos. Ya es un 1% mejor que este primero que creé. Ahora volví a publicar el segundo contenido, hago el mismo ejercicio, veo mi contenido, escucho mi contenido, analizo mi contenido. Me di cuenta que acá lo que quiero mejorar para mis próximos contenidos es el audio y tomo decisiones, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de ver sus contenidos? Y es que yo siento, y me ha pasado, y tengo experiencia con personas de la academia, con personas que llegan a mí como por asesorías y demás, y es que no les gusta verse a sí mismo. De hecho, he trabajado con varios creadores que no les gusta verse. ¿Por qué no les gusta verse? Pues primero porque no les gusta cómo se escuchan ante la cámara. Segundo, porque sienten que no son buenos porque se dan cuenta al ver el material en bruto que tienen que repetir muchas veces y eso lo que va haciendo pues claramente es llenarlos de inseguridades, ¿cierto? Pero si nos volvemos al principio, acá en donde estamos, en el primer punto, que es este de por acá, que es el más importante de todos, ay, no lo tachemos, todo lo contrario, resaltémoslo. Acá, si nosotros tenemos en cuenta este punto, que es el más importante, no importa si cuando nos estamos viendo acá en este proceso, vemos que gagueamos, vemos que nos toca repetir la misma frase una y otra vez, vemos que el subtítulo, la edición no nos quedó bien, que no usamos el efecto de sonido cuando era, no importa. Lo importante es que nosotros estemos enfocados en mejorar. Eso es lo que realmente importa. Por acá me gusta más que estemos pensando en mejorar. Esto es con el criterio que nosotros tenemos que ver los contenidos, no con el criterio de evaluar a un gran creador de contenido con años de experiencia, pues porque nosotros no somos eso. Entonces tenemos que pararnos en la realidad. Somos personas en construcción y como personas en construcción tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas que mejorar. Pero si nosotros no vemos los contenidos que hacemos y simplemente sacamos un contenido tras otro, sin analizarlo y demás, pues el crecimiento no va a ser el mismo que si yo trato de arreglar o mejorar una cosa cada vez que lance un nuevo video. Esos, por ejemplo, también deben ser esos resultados, esos retos que nos pongamos al principio, más allá de cualquier número. Entonces voy a borrar esto por acá porque no me quedó en azulito. Por acá. Voy a poner esto acá, que me gusta que me quede en azul, en el mismo color que veníamos usando. Ok, entonces pongámoslo así. Y el sexto punto es mejorar un 1% en cada nuevo contenido. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos esta rueda, que son las cosas verdaderamente
importantes a tener en cuenta cuando empiezas con la creación de contenidos. Hagamos un resumen rápido para que ustedes le puedan tomar pantallazo a esta, voy a tratar de borrar acá, a este círculo y se lo recuerden todos los días para que no empiecen a darse duro por el número de likes, por el número de comentarios, por el número de nuevos seguidores, sino que entiendan que este es un proceso y que estas son las cosas más importantes que nosotros debemos meternos en la cabeza en el día a día. Lo primero es date permiso para ser principiante, no eres aún un experto, no eres aún Mr. Beast. 2, no esperes resultados, es decir, si te vas a poner metas, póntelas más a cosas que dependan de ti, cuántos contenidos voy a producir, qué cosas voy a ir mejorando en el tiempo, pero no pongas los objetivos o los resultados de tu accionar en terceros, es decir, en la plataforma, en los usuarios, en el algoritmo de las redes sociales. Enfócate en lo que tú puedes hacer. El tercer punto es encuentra referentes, pero no te quedes ahí. Ahí vamos con la frase de parálisis. No llegues, ¿cómo es? Mucho análisis genera parálisis, no es así, yo sé, pero se me olvidó en este momento, pero entienden la idea es, no se trata de consumir 1000 videos, porque el hecho de que tú hagas 1000 videos no significa que el próximo que hagas va a ser viral o que significa tampoco que vas a ser mejor cada vez que hagas un nuevo video, sino que sí ten referentes, sí mira cosas, pero hazlo mesurado en el tiempo y dedica más tiempo a hacer contenidos, a producir tus contenidos que a ver el de otros. El cuarto punto está relacionado con ese tercero y es ya no veas contenidos como cualquier usuario de internet, sino que mejor te dediques a analizarlos, analizar desde la edición, el ambiente sonoro, los subtítulos, la colorización, etcétera, etcétera. El quinto, que aplica solamente para las personas que no han definido el nicho, las recomendaciones que se observen, qué es lo que les apasiona y a partir de ahí empiecen a identificar sobre qué esas cosas que les apasionan se sienten cómodos haciendo contenido. Y el último punto, mejorar un 1% en cada nuevo contenido que realices. Esas son entonces, mis recomendaciones en el momento de hablar de las cosas que son verdaderamente importantes en el momento de crear contenidos, espero que este video te sirva, espero que de alguna manera le saques provecho, te aclare un poquito el panorama. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones si te gustan este tipo de contenidos y muy importante, recuerda compartirlo con alguien que también está en este camino de crear sus contenidos. Y ya sabes que si tienes preguntas o quieres que cree un contenido sobre un tema específico de este proceso de convertirnos en creadores de contenido, me lo puedes dejar en los comentarios y obviamente con gusto lo estaré realizando si está claramente dentro de mis capacidades. Con esto me despido, nos vemos después con más. Chao, chao y como siempre, que la fuerza te acompañe.